Finalmente, después de una semana de espera, el capítulo 20 y final de Dragon Ball Daima ha sido estrenado. Esta es la conclusión total. La animación de este episodio es de máximo nivel, superando todo lo que alguna vez hayas visto en tu vida. Como ya es habitual en el canal, vamos con el resumen completo. Desde el primer minuto, la acción alcanza niveles épicos. El episodio arranca con el impactante enfrentamiento entre Goku Super Saiyajin 4 y Goma, una batalla tan intensa que sacude los cimientos del reino demonio. La animación es espectacular, con secuencias fluidas y un trabajo de cámara dinámico que resalta la brutalidad del choque. El poder de Goku Super Saiyajin 4 es descomunal, dominando a Goma en velocidad y fuerza bruta, pero la verdadera amenaza del villano no radica en su poder ofensivo, sino en su resistencia infinita. Gracias a su tercer ojo demonio, Goma nunca se cansa ni pierde energía, lo que lo convierte en un oponente prácticamente imbatible. A pesar de que Goku logra propinarle golpes devastadores que habrían acabado con cualquier otro enemigo, Goma se levanta una y otra vez, sin mostrar señales de agotamiento, desatando una sensación de desesperación en el combate. Con el destino del reino demonio en juego, los guerreros Z deberán encontrar la forma de neutralizar el tercer ojo demonio de Goma antes de que el desgaste termine afectando incluso al todopoderoso Super Saiyajin 4. La animación de la batalla entre Goku Super Saiyajin 4 y Goma es simplemente de otro nivel, consolidándose como una de las secuencias de combate más impresionantes en toda la historia de Dragon Ball Daima. Naotoshi Shida se luce bestialmente, entregando una coreografía de golpes vertiginosa, llena de dinamismo y fluidez, donde cada impacto se siente devastador. Los movimientos de Goku y Goma son rápidos, brutales y explosivos, con efectos de luces, sombras y partículas que elevan la intensidad del enfrentamiento. La cámara juega un papel crucial, acercándose y alejándose con ángulos dramáticos, logrando una sensación de velocidad y potencia inigualable. Los golpes son tan intensos que el suelo del reino demonio se fractura con cada colisión, y la pantalla se llena de destellos dorados y rojizos por el impacto de las auras de ambos combatientes. Lo más impresionante es cómo la animación del capítulo supera incluso la del capítulo 19, que ya había sido considerado uno de los mejores episodios de la serie. Los trazos son limpios, los movimientos fluidos y la energía de la pelea se transmite de manera espectacular, dejando en claro que Naotoshi Shida y su equipo han llevado la acción de Dragon Ball Daima a su punto más alto en este episodio final. El Kamehameha de Goku Super Saiyajin 4 contra Goma en el Reino Demonio es una de las escenas más brutales y épicas de Dragon Ball Daima, un momento de pura adrenalina y devastación que hace temblar los tres reinos demoníacos. Goku, con su cabello rojizo al viento y su aura dorada rugiendo como un fuego incontrolable, concentra una cantidad de energía descomunal entre sus manos, acumulando el poder suficiente para alterar el equilibrio de todo el reino. Mientras su Kamehameha crece con un resplandor cegador, el suelo del reino demonio comienza a resquebrajarse bajo la intensidad de la técnica, mientras que los Tamagamis, aún en sus respectivas dimensiones, sienten la abrumadora energía del Saiyajin, estremeciéndose ante semejante demostración de poder. Goku ruge con todo su espíritu de combate y desata el ataque, liberando una colosal explosión de ki azul brillante, que ilumina el cielo oscuro del reino demonio como un sol ardiente. Goma, intentando resistir, se cubre con sus brazos y desata su energía demoníaca para contrarrestar el impacto, pero el poder del Super Saiyajin 4 es demasiado abrumador. El Kamehameha atraviesa el aura de defensa de Goma como si fuera papel, perforándolo directamente por el estómago en una explosión brutal que sacude el mundo entero, dejando una estela de luz que parte el horizonte en dos. La animación en este momento es absolutamente insana, con Naotoshi Shida entregando una secuencia de fluidez impecable, explosiones vibrantes y un dinamismo que supera incluso las mejores batallas de la franquicia. Es un momento colosal, donde Dragon Ball Daima demuestra que su final está a la altura de los combates más legendarios de la saga. Goma, completamente impactado y adolorido tras recibir el devastador Kamehameha de Goku Super Saiyajin 4,
cae de rodillas mientras su energía demoníaca comienza a fluctuar de manera inestable. Piccolo, viendo la oportunidad perfecta, se lanza con toda su fuerza para ejecutar el plan que habían ideado, golpearlo 3 veces en la nuca para forzarlo a arrojar el tercer ojo demonio. El Namekiano crece a su forma gigante, aumentando su poder y velocidad, y con un brutal golpe en la nuca, logra que Gomag pierda momentáneamente el control de su regeneración infinita. Sin perder tiempo, Piccolo asesta un segundo impacto con toda su fuerza, provocando que la esencia del tercer ojo comience a desprenderse de su cuerpo. Sin embargo, antes de que pueda conectar el golpe final, Gomag se recupera y con un brutal contraataque lo deja fuera de combate, enviándolo estrellado contra una montaña. Todo parece perdido, pero en el momento crucial, Majin Buu aparece repentinamente en escena. Con una velocidad asombrosa y una expresión decidida, se desliza entre las sombras y, aprovechando la desprotección momentánea de Goma, le propina un golpe certero en la nuca, el último impacto necesario para arrancar el tercer ojo demonio de su cuerpo. El ojo demoníaco cae al suelo, liberando una energía oscura que empieza a disiparse. Antes de que pueda ocurrir algo más, Glorio, con una mirada de determinación, corre hacia el ojo y lo aplasta con su pie, destruyéndolo por completo y asegurando la victoria definitiva sobre Goma. Todos observan asombrados y agradecen a Majin Buu, reconociendo su valentía y el papel clave que tuvo en el desenlace de la batalla. Con Goma derrotado, el reino demonio finalmente puede respirar en paz, mientras los guerreros celebran el triunfo obtenido tras una batalla épica y llena de sacrificios. Increíblemente, el destino del reino demonio toma un giro inesperado cuando Majin Buu es proclamado como el nuevo rey demonio, algo que nadie había previsto. Durante toda la batalla, todos asumían que Kadan, el padre de Pansy, asumiría el liderazgo tras la caída de Goma, pero el hecho de que Majin Buu fuera quien diera el golpe final y asegurara la victoria, lo convirtió en el héroe indiscutible del reino demonio. Los habitantes de los 3 reinos comienzan a aclamar su nombre, celebrando su valentía y su papel decisivo en la batalla. Entre la multitud, Neva y Glorio lo observan con una sonrisa, mientras el propio Kadan reconoce que Majin Buu es el más indicado para liderar a su pueblo. En un acto solemne, Majin Buu se coloca una imponente capa blanca sobre sus hombros, símbolo de su nueva posición como rey demonio, rebosando de energía y felicidad. Durante semanas, se habían difundido rumores entre los seguidores de la serie de que Majin Buu usaría una capa tras absorber a Goma. Pero ahora se revela que la verdadera razón es que ha sido elegido como el nuevo monarca de los 3 reinos demoníacos. Con su reinado, el reino demonio inicia una nueva era, dejando atrás la tiranía y la guerra, mientras Majin Buu promete gobernar con sabiduría y justicia, asegurando la paz para todas las criaturas del mundo demoníaco. La escena de los créditos finales de Dragon Ball Daima es una de las más emotivas y esperadas por los fanáticos, ya que finalmente se confirma que Goku, Vegeta, Piccolo y los demás han recuperado sus cuerpos adultos tras regresar a la Tierra. La imagen muestra a los guerreros Z en la corporación Cápsula, celebrando el regreso de todos a su estado normal. Música melancólica acompaña la escena, mostrando también a Piccolo en la atalaya junto a Dende, observando el cielo con serenidad, como si reflexionara sobre toda la aventura vivida en el reino demonio. Todo parece indicar que la vida ha vuelto a la normalidad, pero la sensación de que algo más está por venir se mantiene en el aire mientras la cámara se aleja lentamente y el cielo se torna de un color dorado, cerrando el capítulo con una sensación de paz, o al menos eso parece. Sin embargo, la escena post-créditos toma un giro inesperado y deja a todos los espectadores en shock. En un ambiente oscuro y lúgubre, la cámara se desplaza lentamente y brilla otro tercer ojo demonio, revelando que aún existen más de estos artefactos y que la amenaza del reino demonio no ha terminado del todo. Con esta impactante revelación, Dragon Ball Daima deja un final abierto que deja a los fans con múltiples preguntas y teorías sobre el futuro de la franquicia. El final de Dragon Ball Daima es absolutamente hermoso y emotivo, con Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma y el supremo Kaiosama
despidiéndose de los valiosos amigos que hicieron en el Reino Demonio. Pansy, Glorio, Hibis, el Rey Kadan, Neva, Majin Buu y Majin Buu se reúnen con ellos una última vez en una escena llena de sentimientos y gratitud. Goku sonríe con esa inocencia que lo caracteriza, prometiendo que algún día regresará para visitarlos, mientras Vegeta, con su clásico orgullo, simplemente asiente con un leve gesto, mostrando que también ha creado un lazo con este mundo. Piccolo, más sabio y reflexivo, le dice a Neva que ha hecho un gran trabajo guiándolos y que el Reino Demonio finalmente está en buenas manos. Bulma, con lágrimas en los ojos, abraza a Pansy, quien no puede contener su emoción al despedirse de sus nuevos amigos. Es una despedida llena de esperanza, porque aunque los caminos se separan, el lazo entre estos guerreros y el Reino Demonio jamás se romperá. La escena final, con Goku mirando hacia atrás una última vez antes de cruzar el portal de regreso a la Tierra, encapsula perfectamente la esencia de Dragon Ball. La aventura nunca termina, pero siempre deja huellas imborrables en el corazón de sus protagonistas y sus seguidores. La animación del capítulo 20 ha sido simplemente sublime, consolidando a Dragon Ball Daima como una obra visualmente espectacular de principio a fin. Cada uno de los 20 episodios ha sido un derroche de talento y dedicación, pero el episodio final alcanzó un nivel de perfección absoluta. La fluidez de los movimientos, la intensidad de los golpes y la energía desbordante de cada transformación superaron incluso las expectativas más altas de los fans. No solo las escenas de pelea brillaron, sino también los momentos emocionales, con expresiones faciales increíblemente detalladas y fondos artísticos que capturaban la majestuosidad del Reino Demonio. Este episodio cerró la serie con broche de oro, dejando a los espectadores con la sensación de haber presenciado un final digno de la franquicia. Ya en el episodio 19, la calidad visual alcanzó niveles espectaculares. El capítulo final de Dragon Ball Daima no solo será el episodio más épico de la serie, sino que también contará con la mejor animación jamás vista en toda la franquicia, superando incluso a Dragon Ball Super, Broly y al clímax del Torneo del Poder. La noticia que ha sacudido a los fans es el regreso del legendario animador Naotoshi Shida, uno de los talentos más reconocidos en la industria, famoso por sus escenas de acción fluidas, dinámicas y con un nivel de impacto cinematográfico que ha definido los momentos más icónicos de Dragon Ball. Con Naotoshi Shida a la cabeza, se espera que las secuencias de batalla sean puro arte en movimiento, elevando la calidad visual del enfrentamiento final entre Goku Super Saiyajin 4 y Goma a niveles jamás imaginados. Los fanáticos ya especulan que esta animación superará incluso las mejores escenas de la película de Broly, con un flujo de combate sin precedentes, efectos de luz y energía deslumbrantes y un nivel de detalle que hará que cada golpe y transformación se sientan más espectaculares que nunca. Sin duda, el episodio 20 de Dragon Ball Daima cerrará la serie con broche de oro, dejando una marca imborrable en la historia de la animación de Dragon Ball. Naotoshi Shida es un animador legendario en la historia de Dragon Ball, conocido por su talento excepcional en la creación de secuencias de combate de alto impacto y una animación fluida que ha dejado momentos memorables en la franquicia. Su trabajo ha sido fundamental en algunas de las peleas más épicas de la saga, como la icónica batalla de Goku Ultra Instinto contra Jiren en el Torneo del Poder, donde su animación capturó perfectamente la velocidad, la intensidad y la brutalidad del enfrentamiento, convirtiéndolo en una de las escenas más aclamadas por los fans. Además, Shida también dejó su huella en Dragon Ball Heroes, destacándose especialmente en la pelea de Goku contra Hearts, donde su característico estilo de animación llevó la acción a otro nivel, con explosiones de energía impresionantes y una fluidez en los movimientos que hicieron que la batalla se sintiera increíblemente dinámica. Shida es reconocido por su técnica de extremidades gomosas exageradas, donde los personajes parecen estirarse dinámicamente al realizar ataques devastadores, lo que da una sensación de impacto brutal y visceral en cada golpe. Además, su trabajo de cámara es inconfundible, utilizando movimientos rápidos y cinemáticos, acercando y alejando el enfoque para dar una sensación de velocidad extrema e intensidad inigualable. Este combate colosal promete superar cualquier expectativa, entregando una animación de nivel cinematográfico que podría rivalizar con las mejores secuencias de Dragon Ball Super Broly y el Torneo del Poder. Sin duda,
El episodio 20 será un espectáculo visual sin precedentes, marcando el final de Dragon Ball Daima, con una batalla inolvidable que quedará grabada en la historia de la franquicia. En los últimos días, ha surgido un gran debate entre los fanáticos de Dragon Ball sobre la canonicidad de Dragon Ball Super tras los recientes eventos de Dragon Ball Daima. Esto se debe a que, en Daima, hemos visto a Goku alcanzar el Super Saiyajin 4 y a Vegeta llegar al Super Saiyajin 3, transformaciones que nunca fueron utilizadas en Super ni mencionadas en su línea temporal. Este hecho ha generado incertidumbre sobre si Daima forma parte del mismo canon que Dragon Ball Super, o si, por el contrario, es una historia independiente. En Super, Goku y Vegeta han priorizado las transformaciones divinas como el Super Saiyajin Blue, Ultra Instinto y Ultra Ego, dejando atrás las formas tradicionales del Super Saiyajin debido a sus altos costos energéticos y menor efectividad en comparación con las nuevas técnicas. Sin embargo, en Daima, vemos cómo regresan a transformaciones más clásicas pero altamente evolucionadas, como el Super Saiyajin 4, lo que parece contradecir el camino que Super había establecido. Esto ha llevado a algunos seguidores a preguntarse si Daima podría estar creando una línea temporal alternativa similar a lo que ocurrió con Dragon Ball GT, o si podría estar preparando el terreno para una nueva reinterpretación de la franquicia. Hasta el momento, Dragon Ball Super sigue siendo oficialmente parte de la historia principal de la serie, ya que su manga continúa en publicación, y Toei Animation no ha declarado que Daima lo reemplace. No obstante, la falta de explicaciones sobre la coherencia entre ambas historias ha generado mucha especulación, y los fanáticos están ansiosos por ver si el capítulo final de Daima revelará algún detalle que conecte o divida definitivamente ambas series dentro de la continuidad de Dragon Ball. Ante las inconsistencias que han surgido entre Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima, muchos fanáticos han comenzado a especular sobre la posibilidad de un reinicio del anime de Dragon Ball Super. La razón principal detrás de esta teoría es que en Daima hemos visto a Vegeta alcanzar el Super Saiyajin 3 y a Goku transformarse en Super Saiyajin 4, mientras que en Super nunca se mencionan ni se utilizan estas transformaciones, a pesar de que cronológicamente deberían haber estado disponibles. Esto ha llevado a la comunidad a preguntarse si Toei Animation y Shueisha estarían considerando reajustar la continuidad de Dragon Ball Super para incluir estas icónicas formas dentro de la historia central, dándoles un lugar legítimo junto a las transformaciones divinas como el Super Saiyajin Blue, Ultra Instinto y Ultra Ego. Un reinicio del anime también podría servir para corregir algunos problemas de ritmo y desarrollo que tuvo Super, especialmente en sus primeros episodios, y permitiría una narrativa más cohesiva con las películas y el manga. Además, con la triste despedida de Akira Toriyama, es posible que Toei Animation decida replantear el futuro de la franquicia y darle una nueva dirección que combine los mejores elementos de Dragon Ball Z, Super, Daima. De ser cierto, un reinicio podría dar lugar a una historia más unificada, donde el Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 4 sean parte fundamental del crecimiento de Goku y Vegeta, logrando así que estas transformaciones tan queridas por los fans no queden en el olvido dentro de la continuidad oficial. Si Dragon Ball Super llegara a tener un reinicio, una de las mayores ventajas sería, sin duda, una mejora significativa en la calidad de animación. Los primeros capítulos de Dragon Ball Super fueron duramente criticados por su animación deficiente y los errores evidentes en los diseños de los personajes, lo que generó una gran decepción entre los fans. Sin embargo, con el tiempo, la calidad del anime mejoró, especialmente en el Torneo del Poder y la película de Dragon Ball Super, Broly, gracias a la participación de animadores talentosos como Naotoshi Shida, Naohiro Shintani, Kubota y Yuya Takahashi. Un reinicio permitiría que Dragon Ball Super cuente con una animación fluida y cinematográfica desde el principio, tal como hemos visto en Dragon Ball Daima, con un trabajo de cámara dinámico, explosiones bien detalladas y secuencias de combate impresionantes que reflejan el poder de los guerreros Saiyajin. Además, con el avance de la tecnología y el crecimiento de la industria de la animación, Toei Animation podría optar por un estilo híbrido entre animación 2D y técnicas digitales avanzadas, logrando una experiencia visual espectacular.
Esto no solo corregiría los errores de la primera versión de Dragon Ball Super, sino que elevaría la franquicia a un nivel de animación digno de su legado, haciendo que las transformaciones, las peleas y la historia luzcan más impactantes y emocionantes. Si Dragon Ball Super tuviera un reinicio, una de las sagas que más se beneficiaría sería sin duda la saga de Black Goku, ya que en el manga fue mucho más siniestra, profunda y estratégica en comparación con su versión animada. En el anime, aunque la historia fue emocionante, se notaron algunos problemas de ritmo, además de que la animación en ciertos episodios no estuvo a la altura de lo que merecía una saga tan épica. En el manga, Black Goku es mucho más despiadado y cruel, mostrando una evolución más aterradora a medida que lucha contra Goku y Vegeta, logrando adaptarse y fortalecerse con cada enfrentamiento. Un reinicio bien hecho de Dragon Ball Super podría convertir la saga de Black Goku en una de las mejores de toda la franquicia, entregándonos el nivel de acción, terror y emoción que siempre mereció.